el libro de primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a estar capítulo 2, vamos a estar viendo un poquito acerca de los cristianos comparados a los bebés. Los cristianos comparados a los bebés. Perdón, dice la palabra de Dios, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud o salvación. Pero qué interesante cuando la Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Qué interesante es ver allí como el apóstol Pedro menciona a los niños recién nacidos. Estamos hablando de bebés, queridos amigos. Estamos hablando de niños ahí, ¿verdad? Pequeñitos, que apenas acaban de salir del vientre de una madre. Quiero decir varias cosas acerca de los niños recién nacidos allí en los próximos 10 minutos. Número 1, quiero decir que los niños son engendrados, ¿verdad? Por un padre. Los niños son engendrados por un padre. La palabra del Señor claramente nos enseña que nosotros somos engendrados por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Pero ¿qué es lo que nos da fe? Dice la Biblia, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es por eso que Santiago decía, allá en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué bendición es que Dios nos ha dado esa vida. Dios nos ha engendrado a través de su Espíritu y su palabra. Claramente ya en Juan capítulo 3, donde dice, el Señor le dice a Nicodemo que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Ahora, no hay controversia en la Biblia, ¿verdad? Yo no creo que está hablando ahí del bautismo infantil cuando habla del agua. O yo tampoco creo, ¿verdad? Como muchos de nuestros amigos creen que por meterte en un bautisterio ahí se te van a quedar tus pecados, ¿verdad? Muchos amigos de la Iglesia de Cristo tienen la doctrina y piensan que se pueden, ¿verdad? Sus pecados pueden quedarse allí en el agua. No hay ningún versículo, querido amigo, que dice la Biblia que el agua perdona tus pecados. Pero sí la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia nuestros pecados. Yo creo con todo mi corazón ahí que cuando la Biblia habla del agua y del Espíritu, ahí está hablando acerca de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. Tiene que ser de Dios. Somos engendrados de Dios, dice la palabra de Dios. Allá en Juan capítulo 1, la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Juan capítulo 1, dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Gloria al Señor. Escucha la palabra de Dios, el Espíritu de Dios trabaja, tú crees, tú tienes fe. Y luego dice la Biblia, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. La salvación, querido amigo, de un bebé en Cristo no viene y no tiene que ver con nada material, nada humano, todo viene de Dios. La fe viene de Dios, la palabra es de Dios, el Espíritu es de Dios, y por eso dice la Escritura que nosotros somos engendrados de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios ahí por la palabra del Señor, que nos da fe para poder creer en el Señor Jesucristo. Ahora, queridos amigos, dice la palabra de Dios ahí que nosotros, ¿verdad? Somos creados. Un bebé en el vientre de su madre es creado, formado por Dios. Dios es el que nos crea milagrosamente por el poder de Dios. Él es el que forma
¿verdad? Los huesos. Él es el que forma, ¿verdad? Todos los miembros de este cuerpo adentro del vientre de una madre, ¿verdad? Dios es el que nos forma, y así como Dios nos forma, así Dios también le da forma a ese bebé espiritual. Dice la Biblia que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, cuando Dios le salvó, fue por causa de la palabra y por el Espíritu y por la fe que usted puso en Cristo Jesús, y la gracia de Dios le salvó. Y ahora, después de que usted, ¿verdad?, es salvo, es un hijo, y usted es engendrado. Un hijo primeramente es engendrado en el vientre de una madre. Número 2, un bebé es formado. Y así nosotros, queridos amigos, somos formados, ¿verdad? En el vientre de en el vientre de la iglesia. Aquí Dios nos forma con su palabra, con su espíritu, para buenas obras. Qué bendición cuando nosotros, queridos amigos, somos traídos, ¿verdad?, a este mundo. Un bebé es traído a este mundo. Y un bebé, cuando es traído a este mundo, hay dos cosas que pasan con un bebé que es traído a este mundo. Número 1, él llora mucho. ¿Ven? Él llora mucho. ¿Cómo chillan los bebés? ¿Verdad? Cada uno de nosotros los hombres ahí sabemos cómo chillan los niños, porque cuando empiezan a chillar a medianoche, ahí estamos aventando codazos a las esposas, ¿verdad? Y órale, vieja, levántate y dale que comer ese huerco para que se calle, porque tengo que ir a trabajar y esto y lo otro, ¿verdad? Y ahí se nos hace codo, a grande el codo de tantos codazos que le damos, y entre más hijos, pues más codazos hay, ¿verdad? Pero la cosa es que los niños chillan mucho, ¿verdad? Y número 2, los niños toman mucha leche. Un bebé espiritual, querido amigo, le gusta orar, hablar con Dios. Número 2, le gusta leer la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios allá: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿verdad? Sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, para crecer en la gracia de Dios, no para ser salvos, sino para poder nosotros, queridos amigos, estar ahí creciendo, ¿verdad?, en la obra del Señor. Dice la Biblia, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Qué bendición es la palabra del Señor, ahí que nos ayuda, ¿verdad?, a crecer. Qué bonito es ver a los niños empezar a desarrollarse y a crecer en las cosas del Señor. Que número 3, quiero decir, cuando un niño viene al mundo, no solamente llora mucho, no solamente tiene hambre, pero esos niños son, ¿verdad?, inocentes. Muchas veces no quieren jugar, quieren divertirse, no quieren, ¿verdad?, no quieren saber lo malo. Ellos quieren tener un buen tiempo. Y qué bueno, queridos amigos, cuando somos hijos de Dios, deberíamos enamorarnos de las cosas puras y limpias del Señor, para poder agradar a nuestro Dios y poder, queridos amigos, estar cerca de nuestro Dios. Quiero decir, número 4, que un bebé, ¿verdad?, que viene a este mundo, no solamente llora mucho, no solamente toma mucha leche, no solamente, ¿verdad?, son inocentes. Pero número 4, queridos amigos, quiero decirle que los niños necesitan mucho trabajo. Mucho trabajo. Y si nosotros como cristianos no atendemos a los niños, por eso el apóstol Pablo les decía: yo no puedo hablar con ustedes como grandes o ya maduros, porque son bebés en Cristo, ¿verdad? Ahí el apóstol Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda, no carnita, porque aún no podías, ni podéis ahora. A veces, hermanos, a los bebés cristianos en Cristo no podemos darle responsabilidades fuertes y pesadas, porque cuando esperamos mucho de ellos, entonces ellos se agüitan, porque a veces apenas tienen la fuerza para venir a la iglesia, y ya les estamos cargando con encargarse de una clase, encargarse del coro, encargarse de la ruta, y queremos ahí ponerlos a chambear y hacer cosas, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado.
Qué bueno cuando dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió en Isaías 56, dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió en el desierto, Dios los cargaba en sus brazos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban, cómo chillaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo murmuraban. Y Dios les daba lechita, Dios les daba que comer, ¿verdad? Dios les daba alimento y Dios ahí los cuidaba, ¿verdad? Y la cosa es, queridos amigos, tenemos que cuidar de estos bebés espirituales. Necesitan mucho amor, mucho cariño, necesitan mucho cuidado, ¿verdad? Porque son débiles. Son débiles y son tentados y necesitan la ayuda de los fuertes, ¿verdad? Y cómo necesitan ser educados. Los bebés necesitan ser educados. Y por eso es importante que si usted es un bebé en Cristo, necesita ir a la iglesia, necesita ser discipulado, necesita aprender la doctrina de la Biblia, necesita meterse en la palabra de Dios para que usted crezca en las cosas del Señor. Bueno, esperamos que esto les sea de bendición y de ayuda, querido amigo, ahí en la vida cristiana. Dios les bendiga.